corría la década de 1950 y se empezaba a vislumbrar la necesidad de profundizar los cambios en el mundo comunitario en América Latina. A fines de los 50, por iniciativa de distintas personas, entre ellas Abraham Joshua Heschel y Louis Finkelstein, Marshall Mayer y su esposa Noemí llegan a Buenos Aires para servir en el Templo de Libertad. Poco tiempo después fundan la Congregación Betel, el Seminario Rabínico. Y el objetivo del Seminario Rabínico fue, en aquel momento, generar liderazgo joven, autóctono, con el lenguaje cultural, idiomático, adecuado y comprometido para ayudar y hacer desarrollar el judaísmo latinoamericano de una manera diferente. Pasaron 60 años, 50 años de la primera ordenación, y el resultado de lo que fue un experimento pequeño que comenzó con solo 4 alumnos fue excelente. Hoy hay más de 110 graduados del seminario que sirven como rabinos en congregaciones de toda América Latina, de Estados Unidos, de Europa y de Israel, a cientos de miles de personas, generando un judaísmo nuevo, pluralista, integrador, transversal, un judaísmo que la gente quiere vivir. Vamos a ver ahora una serie de videos con colegas que van a contarnos con más especificidad de cómo fueron esos 60 años y quiénes fueron los principales actores. Queridos amigos, es un gran honor para mí poder referirme en esta breve charla al movimiento Mazortí en América Latina y algunos de aquellos que pusieron las piedras basales para que Mazortí Amlat sea desde hace más de 60 años lo que es hoy. Uno de ellos, sin duda, fue el rabino doctor Ángel Kreiman Brill, quien no necesita más presentación. Lamentablemente, Ángel nos dejó físicamente, pero todavía yo tengo el recuerdo permanente cuando era un joven de 19 años y fui invitado a la vieja sinagoga de Betel en la calle Freire, que desgraciadamente no existe más hace tiempo, para la ceremonia de asmajá, de ordenación rabínica, de los 2 primeros graduados del seminario que hicieron todo el proyecto de los estudios rabínicos dentro del seminario rabínico y de Israel, no yendo al JTS como había sido antes, como hicieron los pioneros Víctor Mirelman, Franklin Rausky, David Algase y otros. Ángel Kreiman, de bendita memoria, y Rubén Nissenborn y Badel Lejaim Tobim Barukim fueron entonces esos 2 primeros graduados que recibieron la ordenación rabínica allí por 1972, hace casi exactamente 50 años. Ángel Kreiman tuvo una formación académica y rabínica. Él fue doctor en leyes por la Universidad de Buenos Aires, rabino por el Seminario Rabínico Latinoamericano y también fue moré, graduado en la Midrashá Lemorim. Al cumplir 25 años de servicio rabínico destacado, recibió y fue el primer latinoamericano en recibirlo, latinoamericano viviendo en Latinoamérica, el Doctor in Divinity por el JTS, el Jewish Theological Seminary de Nueva York. Después vinieron muchos más que lo recibimos, pero como en muchas cosas, Ángel fue el pionero. Ángel siempre contaba que el movimiento Mazortí en América Latina no nació en 1959 con la llegada de Marshall Mayer, sino que de manera estricta hay que decir que nació alrededor de 1862, cuando, de acuerdo a la tradición casi mítica, 2 judíos se reunieron en la Plaza Lavalle y no sabían de uno del otro y se preguntaron cuando vieron que estaban hablando en hebreo, ¿qué estás haciendo? Y dijeron, estoy rezando porque hoy es Yom Kippur.
y se prometieron que al año siguiente ya no iban a rezar solos, sino en comunidad. Así dicen que nació la Comunidad Israelita de la República Argentina, la CIRA, que años más tarde se trasladó a lo que hoy es el Templo de la Calle Libertad. Años más tarde, muchos años más tarde, un siglo más tarde, los dirigentes de la CIRA vieron que si bien había mucha atracción en el Templo de la Calle Libertad, había algo que faltaba y era el factor juvenil. Y por eso decidieron traer a Marshall Mayer a la Argentina, quien vino siendo un joven rabino, no hace mucho graduado, con su joven esposa Naomi también, y se afincaron en Buenos Aires desde 1959 hasta 1984, cuando volvieron a los Estados Unidos. Marshall no solamente instituyó Mahané Ramá en Argentina, sino que también fundó en 1962 el Seminario Rabínico Latinoamericano, que al principio funcionó en el Templo de la Calle Libertad y después, en 1962, justamente se mudó al edificio que hoy tiene todavía en 11 de septiembre y José Hernández. Pero ya antes de estar fundado oficialmente el seminario, varios de aquellos jóvenes de los años 60, principios de los 60, estudiaban estudios rabínicos junto con Marshall, con Mordejai Ederi y con otros rabinos, algunos de ellos ortodoxos también, que en aquel momento se avinieron a ser parte de este proyecto tan hermoso y ambicioso que Marshall había traído. Formar rabinos locales que hablen no solamente el idioma local, sino que tengan la idiosincrasia local. Y Ángel, por supuesto, fue uno de los primeros anotados. Y en aquella camada de 1960 fue tal vez el más joven. Recién salido del Tijón hebreo, Ángel tenía una excelente formación judaica. Sus padres habían sido gauchos judíos, hablaba perfectamente yiddish y también perfectamente hebreo, lo cual hacía de él un candidato ideal para justamente atraer a otros jóvenes hacia el incipiente judaísmo mazortí de aquella época. Pero vamos a decir una cosa, en realidad la epopeya, para llamarla así, de Ángel Kreiman, no comienza en el seminario rabínico, sino cuando él sale del seminario a hacer lo que Marshall quería y pretendía de todos nosotros. Fundar, establecer y traer a la vida judía a viejas y nuevas comunidades. Y Ángel, por 1970, se va a Barranquilla, en Colombia, y ahí fue el rabino que estableció exactamente lo mismo que Marshall hacía en Buenos Aires. Mahané Ramá, centros de estudios judaicos, centros para que los niños y los jóvenes aprendan a dirigir servicios y a leer la Torá. Pero pronto Ángel tuvo un desafío mucho más grande, y en esto hay que decir que lo que a Ángel lo empujó fue quien fue su compañera de vida, su Eshet Hail, su esposa, y quien fue para todos nosotros también un faro y una guía. Susi Bolinsky de Kreiman, Zichroná Libraja, víctima del atentado de la AMIA, pero eso fue muchos años después. Susi le dijo: Ángel, tenemos un desafío, y ese desafío es mantener vivo el judaísmo en Chile. Era la época de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, donde muchísimos judíos se habían escapado, habían salido de Chile, porque era también una época de gran incertidumbre. Ángel y Susi fueron allí con su recién nacida hija Marianela. En Chile nació Claudia, hoy la rabina Claudia Kreiman, y años más tarde nació Marcela, la eximia artista plástica Marcela Kreiman. Y enfrentaron dificultades terribles,
Ángel contaba cuando venía a Buenos Aires, yo recién llegaba de Israel, y cuando Marshall reunía a todos los alumnos en el aula magna, después de Pesaj, para comenzar el año lectivo, venía siempre alguien invitado, y Ángel era uno de esos invitados y nos contaba las privaciones que pasaban por aquella época en Santiago de Chile. Claro, no podían saber que lo que vendría un año después, en 1973, sería un desafío mucho mayor. Y ese desafío consistió en tratar de salvar de la cárcel y de la muerte a muchas personas, judíos y no judíos, y Ángel y Susi también ahí jugaron un papel importantísimo de la mano de líderes de otras religiones que no tuvieron miedo y no se arredraron frente al poder de la cúpula militar. Para eso, por supuesto, había que negociar, y nadie sabía negociar como lo hizo Ángel, y así pudo salvar a muchísimos judíos. Con el tiempo, eso, el haber permanecido en Chile y el haber hecho florecer el judaísmo chileno en las circunstancias terribles que estamos relatando, le valió a Ángel ser nombrado el gran rabino de Chile. Y en realidad, durante mucho tiempo, él fue el único gran rabino oficial reconocido por toda una comunidad perteneciente al movimiento Masortí. Después hubo otros, por supuesto, pero con la particularidad de que eran rabinos en comunidades que tenían una sola Keilah. Y así no es difícil ser el gran rabino siendo el único, ¿cierto? Pero Ángel durante muchísimos años, desde 1972 hasta 1991, donde por razones fortuitas se fueron de Chile a Sao Paulo por un tiempo y después a Buenos Aires, donde lamentablemente Susi falleció en las circunstancias que estamos relatando, Ángel fue el gran rabino de Chile. Recuerdo siempre una anécdota que nos contaba Richard Freund, lamentablemente fallecido también de bendita memoria, cuando lo fue a visitar allí por 1986-87, y decía que Ángel no tenía una comunidad, tenía una corte, y que su casa era un palacio real, porque allí se congregaban muchísimos judíos, sobre todo los fines de semana, los domingos, y eso lo pude comprobar yo personalmente también, cuando tuve el privilegio de poder ser parte del proyecto de Camp Ramá en Chile entre 1984 y 1991, cuando acá en Perú era muy difícil, por no decir imposible, realizar Majanot por la violencia terrorista, y entonces juntábamos a veces 10, a veces 15, a veces más chicos, y los llevábamos a los campamentos de Chile, y trabajar al lado de Susi, de Ángel, después de Marianela también cuando fue Madrijá, y también la verdad es que fue un gran, gran privilegio y se aprendió muchísimo de ello, muchísimo. Pero además de todo eso, Ángel sembró una semilla que hizo de Chile la comunidad Masortí, el Yishuv Masortí, con más comunidades afiliadas después de la Argentina y después de Brasil. Lo cual es también algo remarcable, porque pensemos que en Argentina hay alrededor de 200.000 judíos, 180, 200.000, en Brasil hay 90, 100.000, en Chile habrá no más de 15 o 20.000, y tener 5 o 6 comunidades Masortim en Chile, que fueron en realidad fundadas de alguna manera por Ángel, aunque venían de antes, ¿no es cierto?, con lo que eran los rabinos de la Centra, pero gracias al empuje de Ángel, que siempre fue controversial y nunca, además, fue aceptado por toda la comunidad, pero así todo, se las arregló para que el judaísmo masortí liberal sea en Chile una semilla que ayudó a florecer a todo el resto del continente, y no solamente en Santiago, porque Ángel ayudó a establecer comunidades o a mantener comunidades en Viña del Mar, en Coquimbo,
en La Serena, en Concepción, en Valdivia, en Osorno y en muchos otros lugares mucho más pequeños también. Todo eso es un gran mérito que creo que los que hemos venido después de él, y los más jóvenes ahora, yo ya estoy también ya de retirada, deberíamos tener en cuenta. Uno de los objetivos principales del judaísmo mazortí en América Latina debería ser el establecimiento de muchas más comunidades para brindarles servicios judíos, para brindarles la oportunidad de acercarse al judaísmo y que tengan un referente en una ciudad cercana o en su misma ciudad, mandándoles sidurim, mandándoles jóvenes que oficien, etcétera, etcétera, como lo hicieron Marshall en su momento y Ángel en el suyo, establecer campamentos, programas conjuntos y muchas cosas que Mazortí Olamí y Mazortí Amlat hacen hoy, pero que necesitan el apoyo de rabinos y de dirigentes mucho más jóvenes. Por todo esto yo quiero volver a agradecer infinitamente al seminario por darme la oportunidad de poder hablar, aunque sea brevemente, de Morí Berrabí, Zichrono Librajá, de poder recordar también con todo cariño, con todo respeto y con toda devoción a Susi Golinsky de Kreiman, Zichrono Librajá, y para desearles a Marianela, Claudia, Marcela y a sus familias que la luz del recuerdo de Susi y de Ángel sea una bendición para ellas y para todos nosotros por muchísimos años. Muchas gracias. El judaísmo en la Argentina nació liberal desde el primer día, desde el primer momento en que Henry Joseph y Louis Brie, dos judíos franceses de la zona de Alsacia, cerquita a Alemania, crean el primer minyan y de ahí la semilla de lo que serían las instituciones formales del judaísmo en nuestro país, nacen con una visión progresista, liberal. Ya ese consistorio francés que nombra, sí, como gran rabino a Henry Joseph, va a marcar, ¿sí?, una visión moderna para ese momento de lo que era el judaísmo que viene desde Europa y llega desde Europa a Buenos Aires. A la vez va a llegar, por supuesto, el sefaradí, que va a crear Marruecos, desde Marruecos primero, y va a ir empezando a crear también sus comunidades. Hablar del judaísmo reformista en la Argentina claramente tiene dos grandes etapas, ¿sí? Una etapa alemana, europea, y una etapa americana. La etapa de Alemania comienza, de alguna forma, en los años 30, cuando llegan a la vez, ¿sí?, en paralelo a Buenos Aires, diferentes rabinos que venían de ese país, de dos diferentes seminarios teológicos, rabínicos. ¿Sí? Por un lado, llega al Templo de la Calle Libertad Guillermo Schlesinger, que viene de Breslau, de aquel seminario que va a ser también semilla del movimiento conservador, de alguna forma, y del seminario rabínico en Berlín van a llegar otros rabinos a Latinoamérica, no solo a Buenos Aires, que van a fundar este movimiento reformista aquí en la región, ¿sí? Básicamente llega a Buenos Aires el rabino Fritz Steinthal, ¿sí?, que viene de Berlín. Por un lado viene a Libertad, al Templo de Libertad, el rabino Guillermo Schlesinger de Breslau, y por otro lado llega a Buenos Aires el rabino Fritz Steinthal, ¿sí? Este rabino crea en el barrio de Belgrano lo que se va a llamar el culto israelita de Belgrano. Este es un nombre muy importante, acuérdenselo. El culto israelita de Belgrano lo va a crear el rabino Steinthal y será la primera sinagoga reformista en Buenos Aires, ¿sí? Aunque esa reforma, la reforma de aquella época, era más
en la calle y en la vida diaria que en la sinagoga. En la sinagoga eran bastante más observantes, de alguna manera. También llega el rabino Hans Harf, que va a fundar la nueva comunidad israelita, la NSI, en la calle Arcos, también en el mismo barrio, de la que luego se va a desprender una filial en la zona norte, donde también vendrá un rabino llamado Paul Hirsch. Todos vienen de Berlín, ¿sí? Que es la cuna de los rabinos reformistas. Ellos en realidad se vienen, ¿sí? Luego de la noche de los cristales, cuando su vida peligra y no había mucho más para hacer allí en Europa, y es así que les salvan la vida mandándolos a Sudamérica. Esa primera etapa del judaísmo reformista alemán, ¿sí? Va a ir llevando a diferentes movimientos, a procesos comunitarios que va a haber cismas, va a haber discusiones, va a haber también refundación de comunidades. Al final de los años 50 ocurre una enorme revolución en nuestro país, y básicamente es que llega el rabino Marshall Mayer y funda el Seminario Rabínico Latinoamericano, la comunidad de Betel. ¿Sí? Produce verdaderamente esta enorme revolución en toda la región. Y en la Unión Mundial del Judaísmo Progresista, la World Union for Progressive Judaism, se ponen a mirar el mapa desde los Estados Unidos, ¿sí? Dicen, ¿cómo puede ser? Nosotros en Argentina tenemos comunidades afiliadas, claro. Este templo en la calle Vidal y el Lambrota Col eran comunidades afiliadas a la Unión Mundial del Judaísmo Progresista, que reúne a las comunidades reformistas, progresistas, liberales en el mundo, y envían a este templo en la calle Vidal al rabino Haim Asa. Llega y se encuentra con mucha resistencia en esta sinagoga, donde estaban afiliados al judaísmo reformista mundial, pero en realidad en la práctica eran conservadores. Y es así que Haim Asa, con algunas familias, crea lo que será el primer punto, la primera institución judía reformista a la usanza americana y ya no a la usanza europea, la comunidad de Emanuel, lo que conocimos como la comunidad de Emanuel, que tiene durante un tiempo a Haim Asa como su rabino, y después se van sucediendo otros rabinos, como el rabino Rifat Sonsino, el rabino León Klenicki, y después durante muchos años el rabino Roberto Gretz. A partir del año 74, ¿sí? al 80, está Roberto Gretz a cargo de la comunidad Emanuel. Por otro lado, ¿sí? El Seminario Rabínico Latinoamericano que crea el rabino Marshall Mayer en el año, ¿sí? En los comienzos de los 60, Marshall llega en el 59, Shavuot del 59, se crea el seminario, empiezan a formar rabinos, y entre sus primeros graduados, el rabino Ángel Kreiman, de bendita memoria, y el rabino Rubén Nissenbaum. Rubén venía de una vida que comenzó en la provincia del Chaco, en un lugar ¿sí? bastante remoto, pensando en las grandes ciudades de la Argentina, en Presidencia Roque Sáenz Peña, ¿no? En una familia profesional, con un padre que amaba el judaísmo, pero no la religión, no lo religioso, y que le fue transmitiendo los aspectos o los valores, ¿sí? éticos más importantes del pueblo judío y las historias bíblicas a partir de esos principios, pero no desde el punto de vista religioso. Rubén es un buscador de caminos, y en esa búsqueda existencial,
¿sí? Fue encontrando en ese amor por la identidad judía su propia visión de lo que es el judaísmo. Estudia en una yeshiva, no pierde nunca a sus amigos de Yomer Al-Zair, siempre uniendo mundos, pero buscando su propio camino en ese unir mundos. Estudia en el seminario rabínico y como parte de sus estudios rabínicos va a Estados Unidos, y en los Estados Unidos, en el JTS, conoce a un teólogo, filósofo judío, Eugene Borovitz, uno de los grandes del movimiento reformista, que estaba como profesor invitado en el JTS, y se impacta muchísimo, para siempre, y le queda, ¿sí? Muchas de eso que escucha de Borovitz, le queda haciendo eco en su cabeza. Él vuelve y su primera misión rabínica es en ese culto israelita de Belgrano del que hablaba antes, donde asume la función. Y yo les conté que esa comunidad de la calle Vidal se había separado de Beit Israel en la calle Kramer, y él tiene el trabajo, el esfuerzo y el desafío de unirlos y de proponer el nombre de la nueva comunidad, que sería Bnei Tikvah, que hoy conocemos. Y él está a cargo de Bnei Tikvah durante varios años, de 72 a 75. En 1976 viaja a hacer la experiencia latinoamericana a Bogotá, a Colombia, en la comunidad Montefiore. Allí nace su amado hijo Dov. Vuelve a Buenos Aires, donde es convocado y trabaja en la comunidad Betel, con los rabinos Marshall Meyer y con Mordejai Ederi. Se convierte en el rabino de la juventud, en el rabino de Mahané Ramá, una experiencia mística importante para cada joven que tiene la posibilidad de participar hasta el día de hoy. Y es así que, después de trabajar en la comunidad de Betel, es llamado por el rabino Roberto Gress, que era el rabino de la comunidad de Emanuel, aquel judaísmo reformista a la usanza americana, y asume la comunidad Emanuel, así en la calle Tronador y Avenida de los Incas, una comunidad de avanzada, muy liberal, pequeña, ¿sí? Pequeña pero con una gran identidad, y allí desarrolla una tarea, ¿sí? Durante unos 10 años aproximadamente, y en esos 10 años la comunidad de Emanuel crece, tiene visiones realmente innovadoras. En esa comunidad Emanuel se desarrolla, introduce cambios importantes en la liturgia, por ejemplo, el hablar casi con un lenguaje profético de los más desposeídos o de quienes están en la sociedad en una situación de desventaja. Introduce el tema de las personas con discapacidad, por ejemplo, y la lucha por ser reconocidas y por ser contenidas, ¿sí? Ayudadas, que eran invisibilizados hasta ese momento, lo pone en la misma liturgia. Y ya finalizando los años 90, decide irse de la comunidad de Emanuel a enseñar a su casa, con una idea y un movimiento que es mundial, que es el neohasidismo, donde hay otros rabinos referentes en el mundo, como Arthur Green, como Salman Shafter Shalomi. Él funda una comunidad pensada en una jaburá, una hermandad, que trabaja alrededor de un maestro, de un rabino, y eso que comienza en su casa como un lugar de estudio, termina siendo la comunidad Mishkan. El trabajo de Rubén, desde este punto de vista reformista, donde lo importante son los principios, donde lo fundamental es lo ético, donde nada está por encima
de la relación y el preocuparse por las personas. Fue muy polémico la manera en la cual él, con desparpajo, con chutzpah, con una enorme libertad que se dio a sí mismo, de alguna forma fue abriendo caminos, fue tendiendo puentes, fue abriendo puertas, y no siempre fue comprendido, ¿sí? Muy pocas veces fue comprendido. Y esta comunidad Mishkan que él creó se convirtió también en un refugio. Con el pasar de los años, ¿sí? Hoy podemos ver cómo su coraje pudo acercar a tantos a esta identidad que tanto amamos, y cómo puede seguir sosteniendo la tarea aquí en esta comunidad que él fundó y que sigue liderando, sin cambiar de posición, sin bajar las banderas de la libertad, de la autonomía, de poner a las mitzvot, los preceptos que tienen que ver con la relación con el prójimo por encima de todo, y de su profundo amor por la tradición judía y por la identidad judía. ¿Sí? Rubén nació en un mundo tal vez un poco secular, tradicionalista en algún punto, llegó a bucear en las fuentes a través de la ortodoxia, se formó en el mundo conservador, en el seminario rabínico, y encontró en la Reforma una manera de expresar, ¿sí?, la libertad, y que él mismo dice es el valor más importante que tiene la tradición judía. Así es que viene llevando a cabo esta obra ya desde este punto de vista reformista desde 1981, y su comunidad Mishkan es la continuidad ideológica de aquella comunidad de Manuel hasta el día de hoy. Seguimos sosteniendo los mismos principios, los mismos valores aquí en Mishkan. Qué honor poder participar en este homenaje y en estas sesiones donde hablamos y recordamos primero a nuestro colega Ángel Kreiman, Zichrono Libraja, y también homenajeamos a nuestro querido maestro Rubén Nissenborn, Shibadel Chaim Arukim, que tenga una larga vida. Ambos maestros míos con una gran influencia en todo lo que tuvo que ver el hacer rabínico en mi caso personal. Mi tema, y el que voy a desarrollar con ustedes, es el tema de la influencia de los egresados del seminario. La verdad que para poder evaluar este tema, tenemos que primero pensar cómo era el mapa del judaísmo latinoamericano y mundial, no solamente latinoamericano, antes de que el seminario existiera. Entender que teníamos un judaísmo en Latinoamérica, especialmente perimido, que no era relevante para las comunidades y para los judíos de la zona. Luego de la existencia del seminario, podríamos decir que el semillero comienza en Buenos Aires, con el desarrollo primero de Betel, por supuesto, y la presencia del líder, el fundador, el rabino Marshall Meyer, Zichrono Libraja, otro de mis maestros, y comienza un proceso nuevo, un cambio profundo en la dinámica y en el concepto de qué es el judaísmo en Latinoamérica. Empieza en Buenos Aires, con la comunidad de Betel y otras comunidades que empiezan a desarrollarse a su alrededor, y empieza en el interior. El movimiento, diríamos, se va expandiendo, y podemos hablar de la gran influencia que hubo en su momento en las comunidades de Córdoba, en las comunidades de Tucumán, en Mendoza, con un cambio profundo y una presencia muy distinta de lo que es el judaísmo en esos lugares a través de sus egresados. El rabino Felipe Yaffe, hoy el rabino Marcelo Polakov en Córdoba, en Tucumán, en su momento fui yo el primer seminarista, el rabino Salno Nussbaum, con una tarea de muchos años en Mendoza con el rabino Ale Bloch.
un desarrollo increíble y una presencia distinta, lo que permitió a judíos de todas esas comunidades acercarse de una manera distinta a su judaísmo y encontrar una casa y un lugar donde poder ejercer ese judaísmo que estaba apagado. Inmediatamente se expande con la visión del líder, del rabino Marshall, Zichron Brajá, y entonces llegamos a Chile, donde el rabino Ángel Kreiman tuvo un lugar preponderante en el desarrollo del judaísmo mazortí en Chile, en Perú, en México, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en cada uno de esos lugares con rabinos realmente importantes. Voy a nombrar algunos, no puedo nombrar a todos porque sería solamente dedicar los 5 minutos a nombrar a estos rabinos, pero debemos señalar, como señalé al rabino Ángel en Chile y luego el rabino Eduardo Weingarten y Ale Bloch, el rabino Guillo Bronstein en Perú, en México el rabino Marcelo Rittner y el rabino Shmuel Steinhendler en Guadalajara, en Uruguay el rabino Daniel Kriper y el rabino Dolinsky, en Brasil el rabino Adrián Gottfried, en Colombia el rabino Baruch Selikovich. Cada uno de estos rabinos trae un cambio en la percepción del judaísmo en el lugar donde se instala. Y podemos ver a lo largo de los años cómo estas comunidades han desarrollado generaciones de judíos mazortim de una manera distinta, con apego distinto a la tradición al masoret, al halajá, en función de su vida comunitaria y sinagogal. Creo poder decir sin equivocarme que sin la presencia de todos estos rabinos en estos lugares, probablemente una parte muy importante del pueblo judío la habríamos perdido en la asimilación, en encontrarse huérfanos de un lugar donde ejercer su vida judía. Si seguimos pensando geográficamente, que ese es uno de mis ejes para pensar el tema, podríamos decir que en Israel también hay una gran influencia de los rabinos egresados del seminario que llegaron aquí. Tengo el honor de haber sido el segundo, en realidad, que llegó al día del seminario y que ejerció aquí. El primero fue el rabino Adolfo Reutemann, un académico muy importante en Israel, y yo fui el primer rabino comunitario egresado del seminario aquí, pero hay otros que hicieron tareas y hacen tarea increíble, el rabino Yossi Klein, el rabino Gustavo Zuraski, la rabina Sandra Kochman, el rabino Ariel Glikin, cada uno de ellos desarrolló. Y lo mismo ocurrió en Estados Unidos. No voy a nombrar, tenemos por lo menos 20 colegas, casi 20 colegas que ejercen en distintas comunidades en Estados Unidos. Y lo que marca la presencia de los rabinos egresados del seminario es una percepción distinta de la vida sinagogal. Sin ninguna duda, imbuidos por la influencia y la percepción que tenía el rabino Meyer, cada uno de nosotros trae una impronta distinta del rol rabínico y la vida comunitaria y la vida sinagogal, donde la palabra relevancia tiene un lugar muy importante que hacer, donde las mitzvot entre Ben Adam lejaveró, entre el hombre y su prójimo, tienen un lugar central en la existencia, en la vida comunitaria, y eso marca un cambio profundo del judaísmo existente hasta ese momento y este nuevo mensaje que traen los egresados del seminario. Quiero ahora hacer un recorrido cortito en 4 temas que me parece también el seminario y los egresados tuvieron un rol preponderante. Primero, el tema del rol de las mujeres. Sin ninguna duda, con las primeras egresadas, Analia Bortz y Margit Baumatz, y rabinas que han tenido un lugar preponderante como rabinas de púlpito, como la rabina Silvina Chemen, con la rabina Sarina Vitas, y hoy vemos a la rabina Judith Novominsky como presidenta de la Asamblea Rabínica. Eso marca un cambio profundo. Hasta que no existió el seminario, no había mujeres egresadas que ejercieran el rol rabínico. En este área, un cambio total de la percepción de lo que es el rol rabínico y del lugar de las mujeres en la tarea rabínica. El segundo tema que tendríamos que mencionar es el tema interreligioso, con una tarea realmente importante también, donde voy a nombrar
4 colegas, pero hay un montón más, que es el rabino Abraham Skorka, el rabino Daniel Goldman, junto con la rabina Silvina Chemen, el rabino Shmuel Steinhender y el rabino Baruch Plavnik, Zichrono Libraja, que desarrollaron un tema de diálogo religioso profundo. También el rabino Polakov en el interior de Argentina y en otros países como en Chile y en Perú. Cambió el vínculo del judaísmo con otras religiones en los lugares donde egresados del seminario han desarrollado tareas de ese índole y de esa característica. Es importante mencionar que por primera vez 12 egresados del seminario fueron capellanes del ejército en la Argentina, en la época de las Malvinas, el rabino Plavnik, Zichrono Libraja, y el rabino Iofe. Y creo que hay otro tema que no tenemos que olvidar, el cambio profundo que trajo en el concepto de conversiones, de Giur, trajeron los egresados del seminario. En su momento el rabino Levin fue el director de este área, pero a posterior el rabino Rubén Saferstein, Zichrono Libraja, tomó el liderazgo y desarrolló una tarea realmente increíble donde acercó a gente interesada en el judaísmo que inclusive los colegas del seminario, estábamos trabajando con ellos. Y esa tarea es seguida hoy por el rabino Bobchuk. En definitiva, si miramos el mapa del judaísmo, en todos estos lugares, ahora lo abro no solamente a América Latina, sino lo abro a Israel y lo abro a Estados Unidos, cada uno de los egresados se convirtió en embajador de una nueva percepción del rol rabínico, una nueva percepción de la vida comunitaria y una nueva percepción de cuál es la tarea sinagogal. Y en definitiva, en cada uno de estos lugares cambiaron el medio ambiente. El modelo que trajeron es tan fuerte que cambiaron el medio ambiente y la vida comunitaria en cada una de las ciudades donde las sinagogas y los colegas ejercen su rol docente y su rol rabínico. Para terminar, solamente desear que las enseñanzas que recibimos de nuestros maestros, y en este caso quiero mencionar al rabino Ángel Kreiman, Zichrono Libraja, y al rabino Rubén Nissenbaum, ambos también muy activos en el tema interreligioso y en el tema de conversiones y todo el tema del rol rabínico especialmente, podamos seguir construyendo un judaísmo dinámico, alágico, abierto, masortí e inclusivo. Quiera Dios que sigamos recibiendo la inspiración de estos maestros y podamos seguir construyendo un pueblo judío fuerte. Muchas gracias. Hacele Harav. Dice nuestra tradición que tenemos que buscar un rabino, un educador, una persona que nos inspire, que sea un modelo que nos va a tocar el corazón, la razón, que va a poder guiarnos en el sentir, pensar y hacer para hacer. En las últimas décadas, los rabanim que salen del seminario rabínico logran transformar aquel modelo sacerdotal del rabino que está en un púlpito ahí haciendo el servicio para algo totalmente diferente, para personas que están involucradas en todas las esferas de la vida de sus congregantes. Rabanim que dirigen o que impactan colegios, educaciones complementares, tunuot. Creo que pocos seminarios rabínicos en el mundo entendieron tanto el verdadero rol rabínico del siglo XX-XXI como nuestro seminario rabínico Marshall Mayer. Entendimos que solamente una persona que tiene las herramientas, el contenido, pero que sabe cómo llegar al corazón de sus congregantes, de jóvenes, de niños, de todas las edades, es que puede de verdad ser el Rav que tanto se busca en los días de hoy. Creemos profundamente en la frase que no estamos obligados a terminar la obra, pero no somos libres para no empezarla. Nuestro rabanim,
a veces contracorriente, entendían que el educar era traer el texto a un nuevo contexto, es poder ser significativo y relevante para miles de personas por toda América Latina y el mundo. Nuestra formación rabínica en el seminario pudo brindar tanto el conocimiento de las fuentes del pasado como herramientas y contenidos del presente, para que puedan fusionar ambos mundos y poder traer este judaísmo moderno, actual, pero profundamente vinculado a la tradición del pasado. No es casualidad que si tenemos que ver los diferentes casos, por ejemplo, lo que pasa acá en Chile, que estamos creando un modelo de educación en un colegio que impacta toda la comunidad. Somos vanguardia en el mundo porque seguimos la ideología, las creencias educativas y los pilares del judaísmo conservador, y por eso de nuestro éxito, porque no nos quedamos en la nostalgia del pasado. No estamos llorando por lo que va a pasar en el futuro, pero sí construyendo día a día, eslabón a eslabón, una escalera para que cada una de las personas que tenemos llegada pueda vivir esta vida significativa, con una misión clara, una conexión profunda con la Kadosh Baruj Hu, que pueda tener la conciencia de quién somos, pasado, presente y futuro, que pueda tener la trascendencia de conectar el concreto y el espiritual con pasado, presente y futuro, para que ahí se pueda construir un propósito que tiene que ver con el Tikkun Olam, tiene que ver con el Tikkun Atzmi, el reparo de uno al reparo de la comunidad para poder impactar el mundo. Entendemos esa educación de conciencia, trascendencia y propósito, de unir texto y contexto, de tener una educación significativa y profunda, no solo para nosotros, pero esta educación también es para las sociedades que estamos inseridos. No tengo duda que estamos celebrando nuestro seminario rabínico, que gracias a esa visión educativa, a todos estos pilares educativos, supo impactar sus educadores, sus rabanim, para que hoy podamos estar impactando a miles de miles de personas. El Seminario Rabínico Latinoamericano, que adoptó el nombre de Marshall Mayer después de su fallecimiento como forma de honrarlo y recordar a nuestro fundador, se creó en los años 60, cuando en el mundo se estaba viviendo, entre otras cosas, el Concilio Vaticano II, que instaló una nueva relación con los judíos y con las otras religiones. Nuestro seminario estuvo involucrado desde el comienzo con el diálogo interreligioso, formando parte de diferentes organizaciones como el ICEDET, que es un instituto superior justamente que trabaja temas religiosos, y nuestros rabinos y rabinas en todo el continente estuvieron involucrados desde el inicio en todos los proyectos que tenían que ver con construir puentes con otras religiones, trabajar por el bien común a través de la fe y crear un espacio de protección y un espacio de seguridad para poder limar y poder superar los desencuentros del pasado. Nuestros dos primeros graduados han estado involucrados siempre en diálogo interreligioso y eso fue una costumbre y una tarea de todos los rabinos, no solo en Latinoamérica, sino nuestros rabinos egresados que también están en Europa, en Israel y en Estados Unidos. Nosotros fuimos inspirados por el fundador del seminario, Marshall Mayer, el rabino Marshall Mayer, que fue discípulo nada más ni nada menos que de Abraham Yoshua Heschel, que fue el interlocutor o uno de los interlocutores de la parte judía en el diálogo interreligioso en el Vaticano, en el Concilio Vaticano II. Él tuvo la oportunidad de conversar y de trabajar con el cardenal Bea, y fueron ellos los que de alguna manera mostraron un camino que nosotros seguimos. El rabino Abraham Yoshua Heschel escribió en una conferencia y después se publicó
un documento que para nosotros es de alguna manera lo que nos inspira y que es el elemento principal para entender el diálogo interreligioso. Ese documento se llama Ninguna religión es una isla. Nosotros en el seminario lo hemos publicado y lo hemos reeditado ahora en el libro Democracia y otros ensayos. Y allí el rabino Heschel cuenta por qué su involucramiento en el diálogo interreligioso y habla desde un lugar de humildad frente a Dios, creador de toda la humanidad, y también de nuestra relación con los hermanos y hermanas de otras religiones. Una de las tesis fundamentales de ese artículo es que el mal, aquellos que están por la destrucción y por la destrucción del planeta y la humanidad, siempre trabajan juntos, y por lo tanto aquellos que estamos por el bien, por la protección del ser humano, por los derechos humanos, por la preocupación planetaria, deberíamos trabajar en conjunto. Y ese elemento siempre ha sido para nosotros un texto de estudio profundo, pero por sobre todas las cosas un texto de acción. En este momento que estamos recordando los 60 años de la creación del seminario, el egreso de sus primeros graduados es una buena oportunidad para retomar las bases de por qué nosotros estamos trabajando en cada ciudad, en cada país, en cada lugar donde se encuentra nuestro seminario y sus graduados, poder entender cuál fue el motivo y cuál fue la inspiración para poder llegar a este lugar. Así como los primeros graduados participaron de las diferentes confraternidades, generaron espacios de plegaria para el bien común, para la sociedad, en contra de la guerra y cualquiera de las causas que nos competen, bueno, posiblemente el origen de todo eso haya sido que el fundador del seminario fue el rabino Marshall Meir, que fue un discípulo directo de Abraham Yoshua Heschel, quien estuvo siempre en la primera fila de la lucha de las causas de la humanidad, entendiendo que esas luchas tenían que ver con una visión teológica, qué es lo que Dios demanda de nosotros y en qué lugar tenemos que estar en este momento y en esta instancia de la historia y en el lugar que nos toca vivir. Así que, así como Heschel estuvo en contra de la guerra de Vietnam, en contra de la pena de muerte, estuvo marchando a favor de los derechos de los afroamericanos juntamente con Luther King, nosotros nos vimos inspirados por su tarea en función también del diálogo interreligioso. Shalom. La historia del Instituto de Formación Rabínica Abraham Yoshua Heschel del Seminario Rabínico Latinoamericano se remonta a la mismísima fundación del Seminario Rabínico Latinoamericano por parte del rabino Marshall T. Meir en el año 1962, aquí en la ciudad de Buenos Aires, cuando el seminario se conformó casi exclusivamente con el objetivo de formar rabinos. Hoy el seminario ha crecido y forma también hazanim y maestros para escuelas y tiene una miríada de programas de educación judía para todo Iberoamérica. 2 años después de la fundación del seminario, en el año 1964, se adquiere una casona antigua en la calle 11 de septiembre y José Hernández, en esta misma ciudad de Buenos Aires, y el seminario comienza a sesionar ahí. Los estudiantes rabínicos recibían al principio simplemente una formación prerrabínica y de estudios rabínicos básicos que los habilitaba para luego poder viajar a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, donde se encontraba el centro del movimiento conservador a nivel internacional, el Jewish Theological Seminary, el Seminario Teológico Judío de Norteamérica, donde los estudiantes completaban sus estudios rabínicos y recibían la smijá, la ordenación rabínica. Con el correr del tiempo, en vez de viajar a Estados Unidos para completar su formación, los estudiantes comenzaron a viajar a la tierra de Israel, donde el Instituto Schechter cursaban sus estudios avanzados rabínicos bajo la supervisión del rabino
Tuvia Friedman, el suegro de Marshall Mayer. Fue en el año 1972 que el seminario rabínico por primera vez hace el Tekes Asmajá, la ceremonia de ordenación rabínica, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y se ordenan los 2 primeros rabinos que se ordenaron aquí en Buenos Aires. En ese acto de ordenación rabínica, el rabino Marshall Mayer pronunció un discurso que hasta el día de hoy reverbera en los corazones de todos los rabinos que se ordenaron en el seminario y de los estudiantes rabínicos, en el cual delineaba el carácter del trabajo rabínico y transmitía el espíritu de la vocación rabínica, que era no solo el estudio profundo de las fuentes, sino también los dilemas existenciales que un rabino experimenta en el curso de su trabajo rabínico, de su carrera rabínica. ¿En qué consiste la formación rabínica del seminario y en qué medida es y de qué forma es singular al seminario? Primero y ante todo, debemos decir, un objetivo fundamental es el estudio profundo de las fuentes sagradas del judaísmo, el Tanaj, el Talmud, la Halajá, la filosofía judía, Machshevet Israel, que siempre fue muy central en la formación rabínica. También la historia judía, la literatura judía, el idioma hebreo, que se distinguió en Argentina por siempre tener un alto nivel ya en las escuelas judías de Buenos Aires. Y también todos estos estudios de judaísmo debían ser complementados por una educación en la formación pedagógica, es decir, poder tener capacidades educativas para transmitir esa tradición judía a estudiantes. También incorporaba el programa una formación en psiquiatría pastoral para poder atender a las necesidades emocionales de los miembros de las comunidades judías. Y finalmente también una gran práctica rabínica. El seminario siempre se distinguió por desafiar a sus estudiantes, a sus seminaristas, a trabajar ya en comunidades que necesitaban el liderazgo aún de seminaristas, no solo de rabinos. Entonces, para el momento en que los estudiantes se ordenaban, ya tenían bajo su brazo una gran experiencia de práctica rabínica y de trabajo rabínico en las sinagogas y las escuelas de la comunidad. Estas son las características principales. Debemos decir también que en el seminario nunca hubo una discriminación, una separación de Ashkenazim y Sefaradim, como tampoco lo hubo en Betel, la sinagoga donde Marshall era rabino. Esto era parte del principio, se estudiaba toda la tradición judía. No importaba la pertenencia al mundo sefaradí o al mundo ashkenazí. Y finalmente, lo que distinguió la formación rabínica en el seminario fue siempre el requisito que los estudiantes rabínicos debían estar cursando una carrera universitaria, de forma tal de estar profundamente compenetrados con la cultura mayormente secular de las sociedades en las cuales iban a ser líderes espirituales. Y antes de recibir la smijá, la ordenación rabínica, los estudiantes ya debían tener un título académico, un título universitario, ya sea doctores, médicos, abogados, contadores, ingenieros, psicólogos, sociólogos. Siempre era importante tener un nivel de desarrollo intelectual que complementase los estudios rabínicos. Al final de los estudios,
siempre hubo evaluaciones de los estudiantes en todas las áreas de la formación. Estas evaluaciones se llaman BQYOT y que verificaban, cercioraban que el estudiante había adquirido la información, la formación y también había atravesado una transformación personal que los cualificaba para ser líderes espirituales. Y también eso los preparaba para presentarse frente al Bet Din, al tribunal rabínico, que los evaluaría para luego otorgarles la smijá, la ordenación rabínica. Estas son las características de la formación rabínica del Instituto de Formación Abraham Yoshua Heschel, que forma a rabinos para cumplir con ese mandato profético del profeta Isaías, que es el lema del Seminario Rabínico Latinoamericano, Atem Edai. Ustedes son mis testigos. Ese testimonio que se tiene que dar para ser una bendición para el pueblo de Israel y para toda la humanidad, en nombre del Dios creador del universo. Muchas gracias por compartir estos momentos sobre el Instituto de Formación Abraham Yoshua Heschel. El rabino Ángel Kreiman Brill fue una figura impresionante con una impronta y una influencia dentro de la comunidad chilena y fuera de la comunidad en Chile. Él llegó en un momento muy difícil de la vida política y civil del país. Él llega como seminarista, después se transforma en rabino y participa de la vida comunitaria de las principales comunidades de la ciudad. Cuando está en el país, le toca enfrentar situaciones muy graves de la política. En primer lugar, un gobierno de la Unidad Popular que era resistido por mucha gente y apoyado por otro tanto, y que generó muchas movilizaciones y violencia. Y después le toca la interrupción del régimen democrático, que se da por 17 años nada menos, hasta que termina el general Pinochet su gobierno y hay un traspaso bastante ordenado y pacífico hacia un gobierno democrático. Durante todo ese torbellino de tiempos, el rabino Kreiman descolló en varios aspectos. Vamos a empezar por lo externo, porque en el tema de los derechos humanos, él participó en la Vicaría de la Solidaridad y antes en el Comité Pro Paz, y ambas tareas son elevadas en este momento a la cúspide del concepto de la defensa de los derechos humanos. Eso salvó mucha gente, y si bien muchas de estas informaciones tienen que ver con gente que conocí, él salvó incluso escondiendo a muchas personas que estaban en situación de desaparecer en cualquier momento. A él le deben la vida mucha gente y también le deben la preocupación por el devenir del país. Eso hizo que la comunidad judía, que tenía una presencia, como en todos los lugares donde hay judíos, la presencia siempre es desproporcional al número de gente, pero a él le toca poner a la comunidad judía en un ámbito en el que no estaba, eso es, en el involucramiento como religión en el Estado, en el país. Y eso fue maravilloso, y hasta el día de hoy encontramos gente que recuerda el aporte de Ángel Kreiman de una manera impresionante. De hecho, hay una persona que trabaja en el gobierno hace más de 40 años y entonces están pensando ahora cómo celebrar los 50 años del golpe de Estado de 1973, del 11 de septiembre.
Y una de las propuestas que hay es llevar a la conciencia de la sociedad a aquellas personas que fueron esenciales para que dentro del dolor pudiera haber también esperanza. Esa es la gente que salvó vidas y se nombró, entre otros, al rabino Ángel Creyman Brill. Cosa que me maravilló y me llenó de mucha alegría, porque esas fueron tareas silenciosas que se hicieron con mucho, mucho amor. El rabino tuvo una influencia importantísima para adentro. Él trae por primera vez los servicios religiosos con melodías modernas, con adaptación de melodías, con lecturas en castellano, una prédica en castellano también que atrae por primera vez a un público deseoso, no sé si de rezar, pero sí de escuchar mensajes que tuvieran contacto con la contingencia y que pudieran ser mensajes que lleguen a cada uno de nosotros. Él fue grande, y grande en las cosas que hizo. Él fundó movimiento juvenil, hizo campamentos en el mejor estilo de Ramá, sin recursos, consiguiéndoselos a puño, y lograba llevar cantidades de personas, jóvenes, adolescentes, niños, y también llevaba a universitarios. Él se quedaba en el campamento con ellos, creo que disfrutaba un montón. Él atendió cantidades de casamientos, bar mitzvah. Hay dos generaciones que ninguno de ellos dejó de conocer al rabino Creyman, porque participó en cantidades de casamientos, bar mitzvahs, nacimientos, britot, sepelios, y también en mucho de lo que tiene que ver con lo que se llama psiquiatría pastoral, atender al corazón de la gente. Fue un grande y será recordado como tal en Chile y en el mundo por generaciones. Bueno, qué emoción estar las tres reunidas acá, recordando al papá de 50 años de que recibió su rabinato de Asmajá. 50 años de Asmajá para nosotras las hijas es toda una vida. Aunque yo tenía 1 año cuando el papá se recibió, hemos vivido siempre con un papá rabino. Para el papá ser rabino, si se acuerdan, fue toda su vida, fue su pasión. Si se acuerdan, desde chiquitito, él nos hablaba de cuando entró por primera vez al Templo de Libertad para prepararse para Bar Mitzvah, y para él fue súper emocionante, y de ahí empezó todo su maravilloso mundo de la observancia del judaísmo, la liturgia, el conocimiento, la ayuda al prójimo. Le animaba mucho ser líder y poder inspirar a otros. Y nos supo a nosotras inspirar a mucha juventud que ni siquiera estaba ni ahí con el judaísmo, y los acercó. Y la verdad que para él siempre fue súper importante todo lo que fue la vivencia judía. Entre ellos el campamento Ramá, Mahane Ramá, ahí conoció a la mamá, ahí se enamoró de ella, y también llevó el Mahane Ramá a Chile. Y vivimos hermosos Shabbatot de blanco y Abdalot cantando. Y para nosotros también fue una lección a seguir, y hasta el día de hoy lo seguimos viviendo. Tuvo momentos buenos y momentos no tan buenos. Ser hijas de rabino es algo que realmente hay que vivirlo para saberlo, pero con todo eso yo creo que estamos más que orgullosos de toda la labor que tuvo el papá, y él está más que orgulloso de nosotros, de todo lo que nosotros pudimos sacar de él como profesionales, como seres humanos, y lo que nosotros le hemos transmitido a nuestros hijos. Y te quiero dejar a ti, Claudia, que cuentes también tu experiencia como hija de rabina. Gracias, Yanela.
Como dijo la Marianela, es muy conmovedor. Con celebrar los 50 años de la primera ordenación del seminario, Marshall T. Meyer, y la ordenación de nuestro papá, el rabino Ángel Kreiman Brill. Y coincidentemente, yo este mes también celebro 20 años de mi ordenación rabínica. Acá tengo el diploma, la asmajá del papá, que no se ve bien en la cámara, pero son los 50 años del papá. Y acá atrás está mi ordenación rabínica. Y fue hace 20 años y recuerdo con mucho cariño que el papá me acompañó en Jerusalén cuando recibí mi ordenación en Mahon Shechter en Jerusalén. Y nos reímos bastante cuando reconociendo que nuestros rabinatos serían muy distintos, muy diferentes. Pero a la vez puedo decir con certeza de que una de las influencias más grandes del rabinato de nuestro papá en mi rabinato es el compromiso y el trabajo por la justicia social y la lucha por la justicia y la equidad, especialmente dándole voz a las minorías, tomando riesgos y levantando la voz cuando es necesario, y nunca callando cuando hay una injusticia. Como saben, crecimos durante la dictadura en Chile y aprendí desde pequeña que el rol de rabino no es solo un rol adentro de la comunidad, sino que también es un rol público más allá de la comunidad judía, y que el rabino tiene un rol en la sociedad en general. Y claramente nuestro papá aprendió de esto de su maestro, Marshall T. Meyer, y aunque al final de su vida mi papá tuvo diferentes posiciones políticas y algunas de ellas diferentes a las mías, mi rabinato continúa teniendo la huella de esa enseñanza de la lucha por la justicia, por la igualdad, por los derechos humanos, tanto acá como en Estados Unidos, donde resido, como en Israel. Así que así lo recuerdo al papá, así continuó su legado en mi trabajo, en mi rabinato. Y ahora le paso a Marcela para que ella nos comente también. Bueno, como decía Claudia, el seguir los pasos del papá con respecto a los derechos humanos para mí ha sido muy importante y yo lo sigo en mi práctica de artista. Entonces, me ha enorgullecido mucho poder haber crecido así. Pero quiero resaltar una de las cosas que para mí han sido fundamentales en mi vida y en la crianza de mis hijos, que es lo que hemos obtenido de la mesa de Shabbat de papá y de nuestros padres, y que hablando el otro día con Guillo, yo le comentaba que era algo que venía de Marshall. Entonces, esto de la mesa Shabbat y del hogar judío y del recibimiento, esto de tener una familia, que lo habíamos visto en nuestra casa, y de saber que uno llegaba a nuestra casa y siempre había un lugar más. Y eso es lo que generaron el papá y la mamá y nos mostraron a nosotros. Y es una enseñanza tan valiosa, que es como esta canción que me mostró la Marianela hace un par de años en Matanot Tranot, que es un regalo de que llegaba el viernes y ya todo era un regalo, que yo agradezco el poder seguir teniéndolo con el tiempo, porque después de que murió la mamá, lo pudimos seguir teniendo con Dani y Norma Goldman, y yo lo tengo ahora en Perú con Guillo y Mónica Bronstein, y lo tenemos en Chile con Eduardo Igachi Baingortín, y hemos podido seguir teniendo, y con Analia y Mario, y con muchos más, y podemos seguir teniendo esta mesa de Shabbat, que sigue siendo una familia, y que hemos heredado en el fondo también de Marshall y del seminario. Y cuando le conté a Marianela y a Claudia, que cuando les conté a ustedes, me acordé también, y no se los nombré, cuando llegamos con el papá y la mamá, y esto me emociona mucho, Argentina, en el año 90, cuando nos recibieron Cacho y Mario, y esa parte también. Entonces, esta familia, el seminario, que ha sido en estos años, en todos estos años y estos 50 años, que yo dije que no me iba a emocionar, pero bueno, acá estoy emocionada, como siempre, no la iba a romper. Y bueno, recordar al papá y todo lo que fue su vida como rabino y como parte de esta gran familia, y todo lo que Marshall nos dejó junto a Naomi, porque hay que recordar a Naomi también,
es una gran mujer. Y bueno. Gracias, la verdad que es súper emocionante tener este ratito para hablar entre nosotras y para mostrarle al resto también que está presente ahora escuchándonos, y es un momento también para agradecer al seminario, a todos los que han organizado, a Nicole también, que está detrás de las pantallas, por esta organización y por hacer presente un recuerdo tan importante que, aunque el papá no está en nuestros corazones y está en nuestras enseñanzas. Muchas gracias. Un besito. Muchas gracias. Cuando yo llegué a la comunidad de Manuel, allá por fines de los 90, Rubén Nissenbaum ya no estaba, se había ido a crear Mishkan, pero de alguna manera lo conocí en ese momento a través de una joya, algo hermoso que él dejó en esa comunidad, que es este libro, el Sidur, el libro de oraciones de la comunidad de Manuel, que cuando descubrí con palabras actuales para ese momento, con oraciones que nunca había visto en un Sidur, con temas incluso que por primera vez yo encontraba en un libro para rezar, me enamoré en ese momento. Casi que lo escuchaba cuando lo leía, aun cuando no lo conocía. ¿Sí? Pasó muchísimo tiempo y este Sidur, este libro de oraciones, me acompañó en cada púlpito en el que estuve, desde el año 97 hasta el día de hoy. Y el misterio de la vida me hizo conocerlo en 2016, recién. Y en ese momento el Sidur se transformó en persona. Por eso digo que ya lo conocía. Me encontré cuando me propuso acompañarlo, ¿sí? en Mishkan, trabajando con él. Y me dijo algunas cosas que me impresionaron mucho aquel día, aquel primer encuentro. Lo primero que me dijo es: perdimos muchos judíos. La Shoah nos robó, ¿sí?, tantos miembros de nuestro pueblo. Nosotros no podemos darnos el lujo de perder a uno más. No podemos perder a un solo judío. Y para eso tenemos que hacer todo lo que sea necesario. ¿Sí? Pasar todos los límites que necesitemos pasar, pero no podemos perder a nadie. Y eso de alguna manera marca un poco el rumbo y explica, ¿sí?, muchas de las prácticas que Rubén, casi de una manera creativa, innovadora, pero también con una enorme valentía, ¿sí?, pudo ir haciendo a lo largo de todos estos años. Sí, fue mucho más allá. Fue por eso también, y ¿sí?, hoy es reconocido, pero digámoslo con todas las letras, ¿sí?, cuando él decide, hace ya varias décadas, acompañar a una familia en un duelo al cementerio que sea, abrazar a una familia que se forma cuando uno de ellos no es judío, vivir la realidad de lo que significa el mundo y lo que viven las personas hoy, y acompañarlos y tener las puertas abiertas y tender los brazos, no fue comprendido. No, para nada, ¿sí?, podemos decir que recién hoy, yo creo que con el tiempo podemos reconocer lo que significó la valentía de asumir estos cambios. Y si hay algo que yo aprendí en estos años con él, es que el valor más importante, me lo dijo además, en nuestra tradición es la libertad. Si algo él no puede soportar es que le quiten la libertad o que nos quiten la libertad. Y este profundo respeto por las elecciones de cada uno, yo creo que marcan de alguna forma esta búsqueda
de Rubén, que lo fue llevando por diferentes lugares, pero con una enorme coherencia. Uno puede entender ese recorrido con una enorme coherencia. Cuando ve cuáles son las cosas que él ama, puede entender también por qué de sus decisiones. Yo creo que Rubén tiene dos grandes amores. El primero es su hijo. Pocas veces uno ve a un padre amar como Rubén ama a su hijo. La reverencia, el profundo vínculo, uno mira a sus ojos solamente cuando lo ve y ya te das cuenta ese amor infinito. Y por otro lado, un enorme amor por la identidad judía, por nuestra tradición, por los valores judíos. Un amor inconmensurable por Israel, un sionista, ¿sí? Más sionista que Ben Gurión, me parece que es Rubén. Y Jerusalén, el lugar al que siempre añoró y en el que siempre yo creo que quiso vivir, que quiere vivir. Rubén creó esta comunidad, creó Mishkan como una jaburá, como una hermandad, y tiene la generosidad y la sabiduría y la seguridad también, ¿no? de quién es, de qué es lo que lo fundamenta, ¿sí? Siempre con coherencia, siempre con respeto, siempre respetando a los que nos respetan, tratando de tender puentes aun cuando otros no quisieron tenderlos con él, con Mishkan. Sin embargo, ¿sí? Siempre con la frente alta y con los valores bien puestos y sin arrepentirse de nada, sino probando, intentando, ¿sí? Aceptando también. Yo tengo una profunda admiración por Rubén como maestro, como persona, y un agradecimiento enorme también a él y a Dios también por poder aprender al lado suyo. Hola, Shalom Ubrajá. Quiero en primer lugar agradecer profundamente, después de 50 años de mi ordenación rabínica, al Seminario Rabínico Latinoamericano por haberme dado la semijá, por haberme formado en primer lugar y haber tenido profesores con tanta sabiduría, con tanta amplitud, con tantos conocimientos, y esto es algo que sale desde el alma de uno, tanto en el seminario como en JTS, como en Israel. Bueno, en primer lugar, como que soy un rabino reformista, me siento más bien como un judío que se asomó a una ventana del mundo, porque más que enseñar, mi vocación es poder transmitir esta pasión que tengo desde chico por el pueblo judío, por su sabiduría, por sus aportes, por su sufrimiento, por todo lo que nos implica esto de ser judíos. Y creo que el judaísmo es un todo que está compuesto, por suerte, por muchísimas partes, muchísimos movimientos religiosos y también el judaísmo no religioso, porque todos somos parte de este pueblo y esto es lo más valioso. Frente a determinadas situaciones tan complejas del mundo de hoy, una que tiene que ver, donde más me preocupa, es la asimilación galopante que vamos teniendo
en muchos lugares, judíos a los que no tienen ningún paraguas del judaísmo, como pueden pasar en las provincias donde quedan totalmente huérfanos de esta sabiduría y de esta protección que el judaísmo siempre nos puede dar a nosotros. Y esa es una preocupación. Y la otra, que estamos en pleno siglo XXI, con una tecnología y un mundo nuevo, que no es el de otras épocas. Y el judaísmo tuvo esta capacidad fantástica de poder en cada época enfrentar a otras culturas, a rehacerse, a redefinirse y sin embargo seguir siendo judaísmo. Necesitaríamos, creo que en el siglo XXI, otro Rambam con otro Moreh Nevuchim, que nos dé la posibilidad fantástica de a los judíos perplejos, entre los cuales me incluyo, de este tiempo, en qué va a devenir todo esto y cuál es nuestra respuesta como rabinos o como maestros o como dirigentes, para poder que no quede para mí ningún judío afuera. Ya perdimos bastante, 6 millones de judíos. No nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo gente. De manera que esto es toda mi pasión y todo lo que puedo decir. No soy ningún erudito, en realidad, como dije, no enseño nada. Todo lo que hago es poder transmitir. Y por último, mi mensaje es el siguiente. Un mensaje muy viejo, muy largo. Comenzó escuchando la radio, la creación de Medinat Israel, y antes, ya desde chico, mi padre me había enseñado la Torá. Mi madre me pagaba el Yiddish Schule. Y esto, yo tuve en realidad la formación de la Shomer Hatzair, a quien los llevo siempre en mi corazón. Porque en realidad a los 15 años di mi primera prédica y me dijeron que en realidad me sentían como demasiado religioso para el movimiento. Pero bueno, yo sé que mi amor por Medinat Israel, por el sionismo, que sigo propagando permanentemente, y sobre todo por la herida que llevo, de no haber podido, como mis compañeros del Shule, haber podido, cuando termine el secundario, hacer la Aliyá. Por una cuestión o por otra, me fui quedando. Pero Jerusalén sigue siendo mi amor para siempre, y es donde cada vez que voy no puedo dejar de sentir que esa es mi casa. Bueno, esto es, creo que es suficiente lo que quería decirle, expresarle, manifestarle, y nuevamente mi agradecimiento a todos los que me han formado. Chao, un beso muy grande. Hemos tenido aquí un pantallazo muy breve de lo que fueron los 50 años que transcurrieron entre la ordenación rabínica de nuestros queridos maestros Ángel Kreiman, que su memoria sea bendición, y Rubén Nissenborn, que vive hasta los 120 años. De aquí en adelante seguirá la historia avanzando. El seminario seguirá educando nuevas generaciones de rabinos, y la misión original del seminario seguirá cumpliéndose en pos de tener un mundo mejor en general y apoyar a la comunidad judía en todas partes del orbe para que tenga un desarrollo cada vez mayor y más cercano al Todopoderoso, a la Torá, a la realidad, al Tikkun Olam. Gracias a todos.